Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Young Jungkook. Hoy nos toca hablar justamente de lo que viene siendo el photobook de Are You Sure. Ya muchas lo están recibiendo y de hecho aquí les voy a mostrar un unboxing. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes empiecen a hacerse una idea de todo el material increíble que viene en este photobook. Una colección de stickers, son postales pero te dan como ese aire precioso. Vean ustedes, esta imagen de Jimin está increíble. Más aparte, si se fijan, tenemos esto que son los pasaportes y algo así como los boletos de abordaje. Aquí podemos ver el pasaporte de Jimin y el de Jungkook, y además nos sirve como una preciosa libreta para anotar nuestras escenas favoritas. Luego tenemos las fotografías tipo Polaroid, que también son una belleza. Volvemos con este ambiente muy retro, y por si fuera poco, también vean ustedes este colguijo súper precioso. Pero aquí viene lo que también me pareció muy impresionante: las photocards, preciosísimas photocards de Jimin y Jungkook. Estas exclusivamente las que venían con tono verde son las de Jungkook, y las de tono rojo son las de Jimin. Hermosísimas. Lo que es en sí el contenido del photobook, para que ustedes también, si lo pidieron, bueno, se hagan una idea de qué es lo que van a recibir. Aquí podemos ver cómo efectivamente lo que vendría siendo el viaje a Vietnam es mucho más pequeño el photobook, pero aún así podemos también hacer una comparación muy bella con lo que vendría siendo el photobook que corresponde a Suiza, donde tiene muchas más fotografías y ustedes pueden observarlas aquí conmigo, muy impresionantes. Las fotografías ya ahorita las veíamos en este video, pero ahorita lo van a poder checar todo en, digamos, un poco más de detalle. Esta imagen, por ejemplo, está tan bonita, Dios mío. Bueno, todas, es que vamos a tener una colección de momentos súper bonito. Una vez más viene como por episodios. Tenemos imágenes que corresponden al episodio número 1, donde podemos ver a Jimin y Jungkook. Luego también, por ejemplo, tenemos estas otras imágenes que también son del momento en que ellos iban a empezar a ir a lo que sería Suiza. Conforme van a ir avanzando las imágenes en el photobook, ustedes van a ir notando más y más momentos que son verdaderamente bellísimos entre estos dos. Por ejemplo, aquí en el bosque, es una de mis imágenes favoritas. Verdaderamente la amé muchísimo. Pero por acá ustedes se van a seguir encontrando con digamos, montaje bastante curioso que hicieron de las fotografías. También creo que es un momento precioso. No sé ustedes qué piensan, pero voy a estar esperando a que ustedes también me mencionen cuáles han sido sus momentos favoritos del photobook, porque aquí también el agua se ve tan preciosa. Es que ellos en general se ven tan absolutamente adorables. Esta imagen de Jimin también te puede dejar sin palabras. Preciosísima imagen. Y volvemos a los montajes que estuvieron haciendo en este photobook. Es como, pues sí, te hacen sentir que estás mirando un álbum de fotografías, tal cual, y te dan ganas, por supuesto, de coleccionarlo, porque los momentos ya se han vuelto entrañables para todos nosotros. Así que pueden coleccionarlos todos, creo que sí. Son simple y sencillamente adorables también. Recordarán que a principio de la semana les dije que era muy probable que iban a empezar a salir muchísimas fotografías del photobook, y pues sí, tuve razón. Ya están aquí. ¡Ay, esta imagen, por Dios! La carita de Jimin es que es preciosa. ¡Qué barbaridad! Es que es imposible no amar este photobook, de verdad. Creo que también, espero que muchas podamos conseguirlo, aunque la preventa ya terminó y ya muchas están consiguiendo sus libros, pero no perdamos la esperanza que de todas maneras podamos conseguir nuestras copias. Muchas también van a empezar a compartir las imágenes en súper alta calidad, así que les recomiendo que si las llegan a encontrar, pues también comiencen a coleccionarlas, porque vale muchísimo la pena. Insisto, creo que vamos a pasar momentos preciosos con este fotofolio, y más después de haber visto pues todo lo que pasó dentro de la serie, pues va a ser mucho más divertido. Aquí, por ejemplo, ya vamos en el episodio número 3, y como les decía, así como ocurrió también con el primer fotobook, van ahora sí que clasificando imagen por imagen de acuerdo a los episodios que ya vimos. Realmente precioso este fotofolio. Las imágenes de cuando fueron a esquiar, lo cansados que estaban, y así pueden ir reviviendo cada uno de los momentos que tuvimos en la serie. Así que aquí ya llegamos de hecho al episodio número 4, cuando fueron al supermercado. Voy a intentar compartirles todas las posibles. Vean ustedes una vez más la carita de Jimin. No, wow, es que es hermosísimo. Y también es precioso, por ejemplo, esta foto de ellos en aquella noche estrellada, y es que también preciosa fotografía. Y cada momento para nosotras pues vale oro. Hay que ser sincera, así es. También esta foto de Jungkook está súper bonita. Y la idea de hacerles esta especial, bueno, es para que ustedes también pudieran pues conocer y observar cómo está el photobook. Ya vamos acá en el episodio 5. Qué bonito se ven los dos en chanclitas. Aquí se ven los dos tan adorables.
preciosos de verdad. Y pues los estuvimos viendo como mucha de la ropita que utilizaron en este viaje, pues la estuvieron utilizando también en su otro viaje hacia Vietnam, porque recordemos que todo era muy minimalista. Por acá vamos a ver si llegamos pues a otro de los momentos súper entrañables. Este fue uno de mis capítulos favoritos. Otro hilo donde vamos a seguir viendo más imágenes del fotofolio. Acá por ejemplo tenemos otra calidad de fotos también muy bonita y podemos seguir apreciando lo hermosos que se ven los muchachos. Wow, wow, wow. ¿Se fijan cómo son diferentes las calidades de las fotografías? Todas increíbles, tengo que decir. Por eso es que tenemos que estar súper atentas para poder coleccionarlas todas, porque la verdad es que hay unas fotos y momentos increíbles y muchísimas imágenes imperdibles de los chicos. Ya veíamos la del pastel, esta que también se incluye en el detrás de escenas, que por cierto, hablando del detrás de escenas, también ya está disponible con subtítulos en español. Si ustedes quieren verlo, ya lo tenemos en lo que vendría siendo nuestra comunidad de Telegram, y este fin de semana espero terminar de subir los capítulos de la serie, porque fíjense que no los he podido completar, pero de todas maneras les ofrezco con mucho cariño que vayan y conozcan nuestra comunidad de Telegram, porque se van a encontrar con muchos materiales bonitos de los chicos. Con esta imagen increíble, de hecho, aprovecho para agradecer a nuestros miembros del canal, quienes son nuestros patrocinadores y también nuestras hadas madrinas, así como a nuestros colaboradores activos y también, por supuesto, a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Preciosas imágenes ya están disponibles también. Si quieren que les envíe estos hilos para descargarlas, por favor avísenme y con muchísimo gusto se las mando. Estoy segura que van a querer mandar imprimir más de una fotografía porque están simple y sencillamente bellísimas. Y ahora sí, me despido por el día de hoy, pero les recuerdo que nos vemos y nos escribimos el día de mañana. Un beso gigante donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.